Bueno, comenzamos este vídeo de posiciones relativas en el espacio, el cual es bastante complejo su aplicación práctica, puesto que mucha de la teoría que se ve después necesita una ampliación en unos determinados ejercicios que tienen su metodología específica de resolución. Entonces, no bastará con este esbozo teórico, sino que después habrá que ampliar o en otros vídeos o en clase ciertos ejercicios típicos que hay. Por empezar, teorizando, tenemos que recordar, y vamos a trabajar con ello, con los tres elementos críticos del espacio, ¿vale? Punto, recta y plano. Entonces vamos a estudiar las posibilidades relativas entre ellos, ¿de acuerdo? Comencemos por la posibilidad relativa del punto, tanto en relación a la recta como en el plano. Y ambos hay solo dos opciones, que pertenezcan a la recta o no, o que pertenezcan al plano o no. En ambos casos ocurre que pertenecen a la recta o al plano si cumplen las ecuaciones de cada elemento. Es decir, si un punto cumple la ecuación de la recta, estará contenido en la recta, y si cumple la ecuación del plano, estará contenido en el plano. Es bastante obvio, aunque es importante verlo también a la inversa. ¿Sí? Obtener puntos que estén contenidos en la recta y obtener puntos que estén contenidos en el plano, ¿vale? Bueno, en cada uno de los casos, obtener un punto que esté contenido en la recta R, dependiendo de la ecuación que tengamos, ¿no? En este caso tenemos la ecuación implícita, despejando, por ejemplo, la y la z y dando un valor a la x, que x, por ejemplo, le podemos dar el valor 1, el que nosotros consideremos, la y sale 3 y la z sale 1, por lo tanto, el punto 1, 3, 1 pertenecerá a la recta y se puede comprobar que cumple esas dos ecuaciones. Si me dan un punto cualquiera, tendré que comprobar, por ejemplo, el punto Q, 0, 0, 1, si voy sustituyendo aquí, podemos ver si pertenece o no. X0 menos Y0 más 2 igual a 0 no lo cumple, ya sabemos que no está en la recta. Por tanto, Q no pertenece a la recta. Con el plano pasa exactamente igual. Si yo quiero comprobar que 0, 0, 1 pertenece al plano, sustituyo 2 por 0 menos 0 más 1 más 2 es igual a 0. No, pues Q tampoco pertenece al plano. ¿Cómo obtenemos un punto que pertenezca al plano? Pues haciendo la misma historia, ¿no? Despejamos y dando valores a la x y a la z, en este caso tenemos que dar 2. Si por ejemplo la x vale 0 y la z 1, los que quiera, yo lo asigno como quiera porque el tercero se me va a ajustar. Entonces, y será igual a 0 más 1 más 2, z3. El punto 0, 3, 1 pertenecerá al plano pi. Respecto a la posición relativa de la recta, es bastante más complejo. Es seguramente el punto más complejo del tema. Porque la posición relativa de la recta la podemos estudiar respecto a otra recta o respecto al plano. Respecto al punto ya lo hemos visto. Y respecto a la otra recta, pues bueno, hay varias posiciones relativas. Pueden ser, dos rectas pueden ser coincidentes, paralelas, secantes y que se cruzan. En el espacio dos rectas se pueden cruzar, que sean coincidentes en la misma recta, una cae encima de otra, esta recta y esta cae encima de una de otra, que sean paralelas, pues que tengan el mismo vector director, o paralelo, que sean secantes, es que se corten en un punto, y que se cruzan es muy difícil dibujarlo, pero pasará una por encima y otra por debajo. Imaginaos dos aviones en el cielo, que sus estelas pasa una por encima y otra por debajo, que parece que se cruzan, pero no, que parece que se cortan, pero no es así. Los planos es algo más fácil. Los planos pueden ser coincidentes, pueden ser paralelos y pueden cortarse, ser secantes, ¿vale? En este caso, cuando se cruzan,
cuando son secantes, cuando se cortan dos planos, se cortan en una recta. Y dan, por eso la ecuación implícita de una recta la forman dos planos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos paso a paso. Vamos a empezar a ver el estudio de la recta. Y para estudiarlo hay dos formas. Una forma es bajo el estudio de sus vectores directores y otra forma el estudio de rango de las matrices que forman sus ecuaciones, fundamentalmente en forma implícita, ¿de acuerdo? Esta segunda parte no la vamos a ver en el vídeo porque sería muy largo y muy farragoso y explicando rango por rango, ¿vale? Lo veremos, se explicará en clase y quien no esté en clase y esté viendo el vídeo a través de internet, lo que aconsejo es que se vean apuntes, hay apuntes y textos bastante buenos donde explican cómo se estudian las posiciones relativas a través de los rangos, ¿de acuerdo? Que creo que excede a lo que se puede explicar en un vídeo, sería muy largo tener que trabajarlo, ¿vale? Vamos a trabajar, por tanto, entonces la primera forma con, primero, para que dos rectas sean coincidentes, pues tienen que tener el mismo vector director o proporcional y pasar por el mismo punto. En ese caso serán pues, la misma recta. No es difícil de demostrar porque al final tendrán la misma ecuación, ¿vale? En este caso, en la recta de Reyes vemos que evidentemente no tienen el mismo vector director y ya por lo tanto no son coincidentes. Tampoco serán paralelas, puesto que los vectores de ambas rectas no son proporcionales, no son paralelos, por lo tanto, esas rectas no son paralelas. Y si no son paralelas, tenemos dos opciones. O son secantes, es decir, se cruzan en un punto, se cortan en un punto, o se cruzan. No tienen ningún punto en común. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ver si son secantes, ver si se cruzan en un punto, y si no son secantes, pues directamente se cruzarán. Es decir, una recta que no es coincidente, que no es paralela y que no es secante, se cruzará. Y eso con el estudio de los vectores, pues se puede solucionar en los dos primeros casos y en el tercero, que sean secantes, resolviendo el sistema de ecuaciones. Vamos a verlo. Para que resolver este sistema de ecuaciones se puede resolver de varias maneras, ¿vale? Y, insisto, esto también se puede solucionar estudiando el rango de la ecuación implícita. Nosotros lo vamos a hacer siguiendo el esquema este que hablamos. Mira, si ponemos las ecuaciones paramétricas, para que se corten en un punto, lambda y mu tienen que tener un valor único y dar el mismo valor tanto en la x como en la y. ¿Vale? Si queremos resolver esto, lo que hacemos es igualar término a término, sacar los valores de lambda y de mu y ver si se cumple eso. Despejando en una de las ecuaciones, la que nos sea más fácil, obtenemos, por ejemplo, en esta tercera, que lambda es igual a menos 1 menos mu. Sustituimos las otras dos, por ejemplo, la primera, pues nos sale mu igual a 0 y si mu es igual a 0, lambda igual a menos 1. Sustituimos en ambas ecuaciones y vemos qué pasa. Pues vemos que en este caso no se cortan en un punto. Aquí pueden pasar dos cosas. Como hemos tomado lambda y mu en la primera y la tercera de la ecuación, que la segunda no se cumpla. Y eso también tenemos que verlo. Porque si sustituimos mu 0 y lambda menos 1 en esta segunda ecuación que no hemos utilizado, vemos que ni siquiera se cumple la igualdad. Por eso ya diríamos que no se cortan, puesto que es imposible que se cumplan las dos ecuaciones para lambda y para mu con esos dos valores. Por lo tanto, en este caso, para que se cortasen en un punto, tendría que esos dos valores de lambda y de mu cumplan esas tres ecuaciones y que luego esos valores salgan iguales. En este caso, hemos visto que las dos rectas se cruzan porque ni son paralelas, ni son coincidentes, ni se cortan en un punto. Al no cortarse, directamente R y S se cruzan en el espacio. Insisto que esto posteriormente también se puede estudiar con rangos, aunque a mí personalmente me gusta más de esta manera, ya que los rangos hay que estudiarse los distintos rangos o entenderlos de forma muy clara, los distintos rangos, las posiciones que nos dan. En este vídeo vamos a centrarnos en conocer a través de los vectores directores, al igual que va a pasar con los planos. Nos vamos a centrar en la posición relativa de dos planos, que es lo que entra en la EBAU en este año, ¿vale? Como hemos dicho antes, tenemos tres posiciones relativas. La primera es que sean coincidentes y hay que darle poco protagonismo, puesto que si son coincidentes, lo que ocurre es que tendrán la misma ecuación. En el segundo es que sean paralelos. Dos planos serán paralelos si tienen el mismo vector normal
y tienen la componente B de la ecuación general distinto. Es decir, estos dos planos son paralelos puesto que tienen el mismo vector normal y la componente B la tienen distinta. Son planos que no pasan por el mismo punto y que sí tienen el mismo vector normal, por lo tanto son paralelos. Y el tercer caso, dos planos serán secantes simplemente cuando no tengan el mismo vector normal. Es decir, dos planos cuyo vector normal sea distinto, ya diremos que a la fuerza se tienen que cortar, puesto que no hay opción que en el espacio se crucen. Esos dos planos se cortarán en esa recta, aunque sean infinitos, evidentemente pues hay que dibujarlo de esa manera. Y sabemos que sus dos vectores directores, como no tienen la misma dirección, si son iguales o son paralelos o son coincidentes, y en el momento que no sean proporcionales, que no tengan la misma dirección, directamente se van a cortar en una recta. Y esta es la ecuación implícita de la recta que hemos trabajado anteriormente. Y que directamente es la solución a ese corte, ¿no? Que funciona en una recta y que se deja de esa manera indicada. Terminamos el estudio de las posibilidades relativas con la posición entre recta y plano, que pueden ser tres. La recta puede estar contenida en el plano, la recta puede ser paralela al plano o recta secante al plano, es decir, se cortan en un punto, ¿de acuerdo? Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a verlo. Mira, gráficamente, que esté contenida, está claro, ¿no? Que está dentro del plano. Que sea paralela o que sea secante. Y estas tres posiciones se van a definir según los vectores directores, que es muy importante conocer cuál es la repercusión, puesto que básicamente con ellos sabremos qué es lo que ocurre. Mirad, la ecuación de una recta siempre nos va a dar un vector que vaya en dirección de dicha recta. Pero sin embargo, como hemos comentado varias veces, el vector normal al plano es el que define la ecuación general de la recta. Por lo tanto, un plano será de la forma siendo ABC su vector normal, es decir, perpendicular al plano, y la ecuación de la recta siendo U el vector que lleva dirección de la recta, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ambos vectores van a definir de manera bastante gráfica y sencilla cuál es la posición de una recta en relación a un plano. Mirad, y vamos a empezar primero hablando del paralelismo. Mirad, si tenemos que el vector director de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados, diremos que son paralelos. En este caso, para que sean paralelos, sabiendo que el vector normal al plano forma un ángulo de 90 grados con el plano, si es perpendicular a otros vectores, ambas figuras serán paralelos, como se ve bien en la figura, ¿no? Entonces, bastará con demostrar que los vectores de recta y plano son perpendiculares para saber qué plano y recta son paralelos. Que esté en contenido pasa exactamente igual, debe cumplir la misma condición de perpendicularidad, pero es que además debe cumplir la recta de la ecuación del plano, que ahora haremos un ejemplo. Y por último, para que sean secantes, nos basta saber con que U y V no formen un ángulo de 90 grados, pues directamente diremos que se cortan en un punto y también haremos un ejemplo de ello, ¿de acuerdo? Vamos a verlo uno a uno. Si tenemos la recta R y el plano pi, debemos comprobar primero si forma un ángulo de 90 grados. Y eso nos va a dar mucha información de golpe, o sea que es un proceso relativamente sencillo. El vector director de la recta, el 1, 2, 1, si lo multiplicamos por el vector normal del plano, menos 1, perdón, 2 menos 1 menos 1, es igual a 2 menos 2 más 1, que es igual a 0. Perdón, que es distinto de 0. Es 1. Por lo tanto, estas rectas no son paralelas, es decir, se cortan, son secantes, ya que no forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué tendría que ocurrir para que formasen un ángulo de 90 grados? Bastaría, si tuviésemos otro plano, piso 1, que fuese, y haciendo el mismo proceso. En este caso, el producto escalar sería 0, por lo tanto forman un ángulo de 90 grados y serían perpendiculares. Al ser perpendiculares,
En este caso tendríamos dos opciones, o son paralelos o son coincidentes. Ahora vemos cuál de los dos son. Lo que sí tenemos claro es que en el momento que sean distintos de cero, como ocurre en este primer caso, ya se cortan en un punto, vamos a hallar el punto de corte, y cuando tienen el producto escalar igual a cero, o coinciden o son paralelos. Vamos a estudiar cada uno de los tres casos por separado. Como ya hemos determinado que se cortan, vamos a ver cuál es el punto de corte. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil es pasar la recta R a paramétrica y sustituir cada una de las componentes en el plano y en función de lambda obtenemos que lambda es igual a 5 tercios y sustituyendo lambda en cada una de las componentes de x y z obtendremos el punto de corte de recta y plano. Una vez sustituido y resuelto, vemos que el punto de corte de ambos es el 2 tercios menos 1 tercio menos 2 tercios. Pasamos ahora a comprobar si la recta R y el plano piso 1, que hemos visto que sus vectores, tanto director como normal, forman un ángulo de 90 grados, tenemos que decidir si son paralelos o si son coincidentes. Para que sean coincidentes, todos los puntos de la recta R deben estar en el plano, evidentemente. Y si son paralelos, ningún punto de la recta R estará en el plano, ni viceversa, ¿no? Por lo tanto, nos basta con coger el punto de la recta R que tenemos claramente definido, sustituirlo en el plano y si cumple la ecuación del plano, serán coincidentes. Si no la cumple, serán paralelos. Sustituimos y vemos que cumple la ecuación del plano, por lo tanto, la recta R está contenida en el plano piso 1, por lo tanto, son coincidentes. Si quisiésemos hacer el análisis de rectas paralelas, bastaría simplemente con cambiar la ecuación de la recta R, bueno, lo hago simplemente en términos didácticos, ¿no? Y poner un 2. Haríamos los mismos cálculos y haciendo los cálculos de la misma manera que antes, veríamos que ahora no nos sale que está contenido porque definitivamente al final nos sale que 1 es igual a 0, es distinto y por lo tanto la recta no está contenida. En este caso, en el primero, tendríamos esta situación y en el segundo, esta otra. Una contenida y otra paralela con los vectores directores y normal que serían perpendiculares, formarían ese ángulo de 90 grados, nos darían dos situaciones muy parecidas que basta con saber si los puntos de la recta están contenidos en el plano o no.